Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos verán en el futuro. Hoy tenemos una súper invitada. Ella es hija de la casa, es licenciada en Filosofía de la Universidad del Valle, maestra en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiante de doctorado en Filosofía de la misma universidad. Diana Marcela Rojas Velázquez. Actualmente trabaja en el área de filosofía de la mente, particularmente investigando sobre las emociones y su relación con áreas como la política y la epistemología. Y hoy nos va a presentar una conferencia sobre emociones colectivas e interacciones políticas. Bienvenida, Diana. Nos alegra infinitamente tenerte con nosotros. Pues muchas gracias, José, por la bienvenida. Gracias por esta invitación. De verdad que me siento muy halagada, muy honrada de estar aquí. Le agradezco también mucho a David y a Camilo, quienes son los organizadores de este ciclo de conferencias. También a las universidades que auspician estos encuentros, que los apoyan, la Universidad del Valle, la Universidad de Cartagena, la de Antioquia, la del Bosque. Y pues bueno, a todas las personas que están aquí hoy reunidas para escucharme un ratito, hablar sobre mi investigación actual, que es la que estoy desarrollando para mi tesis de el doctorado en filosofía, aquí también en la UNAM, en México. Así que pues bueno, muchísimas gracias. Yo me he interesado mucho también por este ciclo de conferencias. Debo decir que he sido seguidora en YouTube del ciclo. He visto varias de las conferencias. Me han parecido muy interesantes y particularmente me ha llamado mucho la atención que haya sido justamente el año pasado, que fue un año de coyuntura tan fuerte para la sociedad colombiana, para las interacciones políticas colombianas. Eh, en que hayan inaugurado este ciclo de conferencias o al menos que lo hayan compartido con el público, ¿no? En las redes. Así que hoy, si me permiten compartir mi pantalla, quisiera hablarles, como ya José lo ha dicho, sobre las emociones colectivas y las interacciones políticas. Son una parte de mi tema de tesis. Yo estoy trabajando sobre las emociones colectivas en contextos políticos, particularmente en los escenarios de justicia transicional, de eh, justicia restaurativa. Particularmente he tratado de concentrarme en el caso colombiano, que hemos visto eh, posterior al proceso de paz firmado entre las FARC y el gobierno de Colombia en el año 2016 y que ha llevado a la instauración de varios tipos de instituciones, entre las que se encuentra la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Eh, y pues estas instituciones han permitido los encuentros entre víctimas y victimarios, que han llevado también a que las interacciones políticas en el país, pues digamos que se evidencien de una manera particularmente emotiva. Eh, ya Marta Nussbaum también había señalado muy bien desde hace un tiempo con su tesis sobre emociones políticas que ningún tipo de organización política o de actividad política está desprendida de las emociones. Y una de las razones también por las que me ha parecido muy interesante este ciclo de conferencias es, por ejemplo, porque el año pasado, volviendo de nuevo a mencionar la coyuntura del estallido social, que fue particularmente importante y poderoso en Cali, la ciudad natal, este, pues me ha parecido muy interesante también que le hayan dado voz a los líderes de las primeras líneas y que les hayan permitido hablar acerca de la importancia que tiene para nosotros y los contextos políticos, ¿no? Entonces, pues esa ha sido también una de las motivaciones que me llevaron a hablarles hoy sobre las emociones colectivas y las interacciones políticas, porque he podido notar que al ciclo de conferencias le interesan también las interacciones o las conexiones entre la filosofía,
las ciencias cognitivas, la filosofía de la mente y otras disciplinas que tocan todo lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Entonces, pues justamente hablando de escenarios, de interacciones políticas que son bastante difíciles y complicadas y que también son violentas, hay otra de las motivaciones que me llevaron a hablarles hoy de las emociones colectivas con respecto a las interacciones políticas. Tiene que ver también con este número de la revista de la Universidad de México que encontré el mes pasado en la Feria del Libro Filosófico del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Este número de la revista de la Universidad de México es de septiembre de este año, de hace 2 meses, está nuevecito, y está dedicado a la violencia. Entonces, hay varias cosas que me llamaron la atención en este número, entre ellas un artículo, un pequeño ensayo de Enrique Díaz Álvarez, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que habla particularmente sobre la influencia que tiene la autoridad en las decisiones que pueden tomar las personas sobre los grupos, ¿no? Cómo entra a jugar el poder y las cosas que nos puede llevar a hacer el poder como humanos en términos individuales, pero también en términos colectivos. Entonces, el profesor Díaz Álvarez presenta varios ejemplos sobre el conflicto que generan las relaciones humanas dentro de las relaciones mismas de poder que se generan al interior de los grupos y entre los grupos, fuera de ellos. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, perdón, valga la redundancia, uno de estos ejemplos es el caso de Adolf Eichmann, del que se ocupa Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén, en donde ella hace un recuento de las entrevistas que se le hacen en su juicio a este personaje, en donde ella puede notar una suerte de desconocimiento de la línea entre el bien y el mal de este personaje, ¿no? De cómo parece que la autoridad pesa sobre él como una especie de justificación para llevar a cabo las acciones atroces y las órdenes atroces que impartió. Por otro lado, también está el ejemplo de un poco más contemporáneo aún, de Mariana Abramovic, que es una artista famosa o que se hizo famosa por este performance en el que se puede ver en esta imagen, que se tituló Rhythm O, ¿no? Y entonces en este performance, Mariana se reúne con varios espectadores una noche, de 8 de la noche a 2 de la mañana más o menos. Mariana dispone de una mesa con 72 objetos para que las personas puedan interactuar con ella de la manera que mejor les parezca, ¿no? Entonces, en esta sala estaban estos 72 objetos, estaba la mujer y habían unas instrucciones que decían, yacen en la mesa 72 objetos que uno puede utilizar sobre mí como lo desee. Yo soy el objeto. Durante todo este tiempo asumo la responsabilidad absoluta. Duración 6 horas, 8 de la noche a 2 de la mañana. Entonces, lo que ocurre en este performance es que la noche inicia muy tímidamente, las personas, algunas empiezan como con acciones muy ligeras con estos objetos, ¿no? Entre los que, pues hay que mencionar que había cosas tan diversas como una rosa, una cámara, un espejo, pero también un cuchillo, una pistola, una bala. Y pues bueno, la noche empezó como decía, muy tímidamente, y a pesar de esa timidez, pues el nivel de, no sabría cómo llamarlo, más que sevicia o desinhibición del público, los llevó a ir acrecentando sus formas crueles de acción con respecto al artista.
¿no? Entonces, incluso hubo un momento en que una persona tomó uno de los objetos, que era una cuchilla, probablemente una cuchilla de afeitar, le corta el cuello, le hace un pequeño corte y bebe de su sangre. Otra persona, ya en el punto más álgido de la noche, pone la bala dentro de la pistola y se lo pone en la mano derecho a la artista. Una vez finalizado el performance, ella queda bastante afectada, por supuesto, em, al ver de lo que son capaces las personas, si se les da la suficiente libertad para actuar sobre el otro con poder. Em, y de hecho, lo que narra Díaz Álvarez en este ensayo Los confines más oscuros es que los días siguientes al performance, varias personas llamaron desconcertadas pidiendo disculpas por la forma en que habían actuado, sin poder explicar qué era lo que había sucedido dentro de ellos para ser capaces de hacer las cosas que hicieron. Eh, entonces, lo que aquí me va a interesar justamente es tratar de ver como ejemplos de este tipo. También, por ejemplo, el que llevó a los experimentos de Milgram. Cómo es que este tipo de sucesos muestran que las interacciones políticas van mucho más allá de lo que significan los procesos electorales, por ejemplo, que son como las formas más comunes de interacción política eh, o las más habituales a las que estamos acostumbrados, ¿no? Las campañas políticas, las protestas, por ejemplo. Eh, Quisiera como tratar eh, de incentivar una pregunta a partir de la cual pudiéramos entender qué es lo que sucede con las emociones cuando están siendo experimentadas en grupo dentro de este tipo de interacciones, ¿no? Por ejemplo, entonces decía sobre este experimento de Milgram que, bueno, en realidad son una serie de experimentos que se llevaron a cabo después del juicio de Adolf Eichmann, del que hablábamos hace un ratito, en el que ponían a varios sujetos, pusieron un anuncio en el periódico para que llegaran sujetos de todo tipo al experimento, donde se les decía que ellos serían una especie de educador, en donde interactuarían con una persona que era un aprendiz, al que se le daban una serie de instrucciones que tenían que ver con tareas de memoria. Eh, y el punto es que esta persona que estaba siendo puesta en el lugar del aprendiz era un actor, ¿no? Regularmente es un actor al que se conecta a una especie de máquina que el sujeto del experimento puede controlar para inducir descargas eléctricas que generan dolor en el sujeto que es el aprendiz, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque esta persona, a pesar de que se le están generando, entre comillas, descargas eléctricas, pues está actuando expresiones de dolor según la intensidad que el sujeto del experimento esté poniendo sobre el aprendiz, ¿no? Entonces, la indicación que se le da al sujeto del experimento es que puede inducir cargas eléctricas al aprendiz cuando se equivoca, ¿no? Y la cantidad de dolor que se infringe al sujeto, al aprendiz, que es el actor, sin saber el sujeto del experimento, que es un actor, eh, recibe descargas eléctricas cada vez más altas en la mayoría de los casos. Incluso en los escenarios en los que el sujeto del experimento ya reportó incomodidad porque no quería seguir infringiendo cargas eléctricas tan fuertes y tanto dolor al aprendiz, eh, el científico, que es la figura de autoridad presente en el experimento, ordena de alguna manera, ¿no? Como que incentiva al sujeto del experimento a que siga adelante sometiendo a cargas eléctricas más altas al aprendiz. Y pues en la mayoría de los casos lo que sucedió es que las personas llegaron incluso al nivel de carga más violenta y pues bueno, eso también deja como este tipo de experimentos, así como el experimento de Zimbardo que se llevó a cabo con estudiantes de la universidad, si mal no estoy, de Yale,
en la que algunos jugaban el papel de carceleros y otros el papel de prisioneros, se pudo poner en evidencia el grado de crueldad al que pueden someterse algunas personas eh, en nombre o más bien con la excusa de tener la autoridad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esos comportamientos humanos dentro de los grupos y con la autoridad que nos lleva a actuar de manera violenta e interactuar políticamente de manera violenta? Entonces, bueno, ya dicho todo esto, con estas motivaciones en mente, el objetivo de esta plática, de esta charla, es tratar de poner en evidencia la importancia que tienen para este tipo de interacciones políticas, en particular, el entendimiento de las emociones colectivas. Entonces, para cumplir este objetivo, lo que voy a tratar de hacer es, en primer lugar, hablar de algunas características generales que tienen las colectividades. En segundo lugar, hablar sobre un par de propuestas sobre emociones colectivas. Por un lado, la de Michael Brady y por el otro, la de Margaret Gilbert. Eh, en tercer lugar, voy a hablar un poco sobre algunos ejemplos o estudios de caso que he tratado de abordar también en mi trabajo de investigación con respecto a la forma en que las interacciones políticas implican emociones colectivas, particularmente en contextos en los que ha habido violencia extrema y desmedida, como en los casos que acabo de mencionar en la motivación. Y finalmente esbozaré algunas conclusiones. Entonces, pues quisiera empezar con algunas de las características que yo veo que tienen las colectividades, ¿no? Entonces, en primer lugar, las colectividades son de muy diversos tipos, ¿no? Entonces tenemos colectividades, la gente se agrupa por distintas razones, de tipo religioso, pero también de tipo deportivo, tenemos agrupaciones artísticas, en el caso que aquí nos interesa, agrupaciones políticas, etcétera, ¿no? Hay muchas razones por las que nos agrupamos y en ese sentido hay distintos tipos de grupo. Entonces, las personas se agrupan, como ya lo dije, eh, por distintas razones, ¿no? Pero una de las razones principales por las que nos hemos agrupado a lo largo de nuestra existencia como especie tiene que ver con la necesidad de cooperar para sobrevivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este libro de 2012 de Kim Sterelny, se plantea la tesis de cómo los seres humanos justamente se han visto en la necesidad de cooperar para poder salir adelante frente a las adversidades que le presenta el entorno, de manera que puedan adaptarse, ¿no? Entonces, este libro se llama The Evolved Apprentice y plantea justamente que la evolución acelerada del cerebro del Homo sapiens se debe en parte a esta necesidad de cooperación, ¿no? Que nos ha llevado a agruparnos y a actuar de maneras colectivas. Otra de las características que creo que pueden mencionarse acerca de las colectividades o de los grupos es que hay un adentro y un afuera de los grupos, ¿no? Hay como un in-group y un out-group. Justamente porque nos hemos agrupado para cooperar y para salir adelante frente a las adversidades del entorno y para poder enfrentar lo que no podríamos tan fácilmente enfrentar solos, pues empiezan justamente a distinguir unos grupos de otros, ¿no? Entonces siempre parece que lo que distingue unos grupos de otros es que hay dentro de unos y otros valoraciones, gustos, símbolos y creencias similares, ¿no? Entonces, pues yo me agrupo con las fans de Justin Bieber porque comparto ese gusto musical con ellas o me alineo también con ciertas creencias, por ejemplo, de
de corte progresista y por eso me alineo con ciertas facciones políticas y no con otras. Y en ese mismo sentido me distingo de aquellas con las que no comparto creencias, gustos, símbolos y valoraciones. Creo que también hay otras cosas que hay que tener en cuenta para hablar de los grupos y son las experiencias que se van construyendo a lo largo de la existencia del grupo. Entonces, pues hay una serie de experiencias pasadas del grupo mismo, de las actividades que desempeña, de las relaciones que se van tejiendo dentro de los miembros entre los miembros del grupo, incluso de las relaciones que se tejen entre grupos, etc. También creo que algo muy importante que hay que decir sobre los grupos es que le permiten a las personas, a los individuos, construir su propia identidad, ¿no? Entonces, dado que me alineo con ciertos gustos, valoraciones y preferencias que comparto con otras personas, eso mismo construye mi identidad y a su vez parte de lo que forma mi identidad también construye el grupo, ¿no? O sea, yo también de las propias partes de mi identidad que comparto con los otros, pues también aporto a la identidad del colectivo, por decirlo de alguna manera. Bueno, y ya había mencionado que es importante también tener en cuenta que según, al menos si vamos a hablar de emociones colectivas, es importante tener en cuenta de qué tipo de grupo estamos hablando, porque creo también que el contexto importa a la hora de hablar de la influencia que tienen las emociones en los grupos y sobre los grupos. Y creo que también es importante mencionar finalmente, entre las cuestiones generales acerca de las emociones colectivas, que hay un papel muy importante que juegan las instituciones, que son formas en las que nos agrupamos, ¿no? Para actuar. Y las instituciones, por lo regular, están jerarquizadas, existen relaciones de poder dentro de los miembros del grupo, entonces, pues esto hace que también las experiencias emocionales sean distintas según la forma en que esas relaciones de poder se tejen, ¿no? Entonces, creo que a partir de estas características, teniendo en cuenta todas estas cosas que he dicho hasta el momento, podríamos pasar a examinar un poco algo de lo que han dicho al menos dos filósofos al respecto de lo que consideran que son las emociones colectivas, de manera que sea posible informar un poco más estas primeras nociones sobre las características de las colectividades en términos mentales, ¿no? Que es lo que aquí nos interesa. Bueno, del lado izquierdo pueden ver, esta es una foto que tomé hace un mes, me parece, que se cumplieron unos años de la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa. Esta foto la tomé en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y del lado derecho podemos ver una imagen del estallido social en Colombia en el año anterior. Y me parece muy importante pues traer a colación siempre estos ejemplos porque a veces es difícil también, esto he encontrado hace un rato antes de que empezáramos la transmisión o que empezáramos a grabar, le decía a José y a David que una de los digamos que obstáculos que he encontrado en el desarrollo de mi proyecto de investigación tiene que ver con que a veces siento que tengo un montón de piezas y de elementos que estoy tratando de embonar y que es difícil embonar porque lo que estoy tratando de hacer es una tesis en filosofía de la mente que hable sobre las experiencias afectivas no solo de los individuos, sino de los grupos, pero también de un poco de filosofía política, ¿no? Entonces, es difícil hablar de justicia y es difícil hablar de reparación y es difícil hablar de violencia y de debates políticos y de protesta si uno está pensando en cómo se comportan los grupos y en términos mentales
cómo es que eso opera, ¿no? En los contextos políticos. Parece que son como disciplinas de la filosofía, si se quiere, que son disímiles, que tienen puntos de encuentro, pero que no son fáciles de conectar. Entonces, pues una de las formas que yo he encontrado para poder hacer de esta relación o de este anclaje entre la filosofía de la mente y la filosofía política un poco mejor aceitada, digamos, ha sido justamente tratar de concentrarme en ejemplos. Y por eso, a pesar de que estoy pasando a la parte, digamos, más filosófica, de las propuestas filosóficas sobre emociones colectivas, pues no quiero descuidar los ejemplos para que no se pierda de vista qué es lo que estoy tratando de hacer. Y también como un recordatorio, más que nada, para mí misma, ¿no? Para no olvidar hacia dónde voy. Entonces, bueno, eh, cuando pensamos en las emociones colectivas, hay dos formas en las que podemos eh, imaginarlas, ¿no? Normalmente, cuando pensamos en emociones, pensamos en cosas que se sienten, ¿no? O sea, cuando siento miedo, pues entonces puedo empezar a temblar, mi corazón se puede acelerar, puedo ponerme bastante ansiosa, pero también si estoy triste, mi cuerpo puede perder energía, puedo tender como a tener sensaciones en el pecho que son las que se acompañan con las ganas de llorar, ¿no? Que es como esa especie de nudo que sentimos en la garganta cuando nos sentimos mal y estamos a punto de llorar, o cuando estamos felices, bueno, son como cosas que parece que experimentamos de manera individual y que es más o menos fácil pensar en términos individuales. Pero ¿por qué hablar de emociones si estamos pensando en grupos, ¿no? Si los grupos no son personas que sienten. Entonces parece que hay como eh, al menos una dificultad con respecto a la forma en que hablamos de las emociones cuando hablamos de los grupos. Y hay varias, o al menos dos, posiciones con respecto a la forma en que entendemos las emociones colectivas. Brady presenta una de ellas que podríamos denominar, o que algunos autores han denominado como individualista o agregativista, que consiste en pensar que las emociones colectivas son la suma de emociones individuales. Y aunque Brady no sostiene en sí mismo que eso es una emoción colectiva, sino que va a decir que la emoción colectiva requiere de algo más que solo una agrupación de emociones individuales, pues esa es una de las propuestas que uno puede encontrar dentro de la lectura que él hace de lo que son las emociones colectivas, ¿no? Entonces, al menos parcialmente, una emoción colectiva consiste en una emoción que está integrada por muchas emociones individuales, ¿no? Y esta emoción colectiva tiene un rol epistémico, tiene un papel que consiste en atraer la atención o alertar a aquellas personas que tienen el poder para hacer algo que es importante para el grupo, ¿no? Para las prioridades que tiene el grupo. Entonces, si una comunidad, por ejemplo, pensemos en la comunidad en la que estaba Francia Márquez cuando empezó su carrera como activista, pues esta comunidad lo que hizo fue llamar la atención de las autoridades, llegando incluso hasta Bogotá, desde el Cauca hasta Bogotá, caminando, llamando la atención de los líderes sobre una problemática que tenía que ver con la contaminación del agua y con la minería descontrolada en su territorio. Eh, entonces, esa manifestación colectiva de descontento, de rabia incluso, logró atraer la atención del grupo, ¿no? Entonces, en este sentido, es que Brady está tratando de decirnos que la emoción colectiva tiene un rol epistémico. Pero justamente como la emoción colectiva para Brady no es solamente la agrupación o la suma de emociones individuales que tienen un rol epistémico de atraer la atención, pues hay como varias cosas que es importante tener en cuenta y que hacen parte de procesos cognitivos que facilitan este llamado de atención
que constituye ese papel cognitivo que tiene la emoción colectiva. Entonces, para él, el eje central es la atención, como ya lo dije, ¿no? Lo que hace posible la intervención de los grupos en acontecimientos que requieren el mejoramiento o el cambio de algunas de sus situaciones. Pero también entra a jugar el contagio emocional, ¿no? Que es esta tendencia a imitar y a sincronizar expresiones, posturas, movimientos y vocalizaciones con otros, de manera que existe una convergencia entre las emociones. Entonces, no solamente somos, cuando estamos colectivamente experimentando una emoción, no solamente somos grupos, no solamente somos un grupo de individuos que se unen experimentando el mismo tipo de emoción, sino que son un grupo de individuos que experimentando individualmente su emoción se contagian entre sí, ¿no? Entonces, esto es bastante fácil de ver, por ejemplo, en los partidos de fútbol, ¿no? Si uno piensa en las hinchadas y en los comportamientos de grupo de las hinchadas, pues ahí sí hay como, incluso, bueno, no sé ustedes si son hinchas del fútbol, yo no lo soy particularmente, pero las oportunidades que he tenido de ir a estadios a presenciar algún evento deportivo, pues sí, sí se siente, la verdad, hay algo que se siente, porque se siente como una especie de alegría compartida, como, bueno, nunca me han tocado eventos violentos, pero puedo imaginar que los eventos violentos también desencadenan y contagian emocionalmente emociones que predisponen a la violencia, ¿no? Eh, y esto es bien interesante mencionarlo también porque una de las emociones en las que trato de concentrarme también en mi proyecto de investigación a grandes rasgos es la rabia, tiene que ver con la rabia y con cómo es que la rabia puede llegar a ser positiva para ciertos contextos políticos, a pesar de que parece que tiene una tendencia que nos lleva a actuar violentamente en algunas ocasiones. Eh, entonces, creo que el contagio emocional es importante también tenerlo en cuenta y esta creo que es una de las virtudes también de la propuesta de Brady, porque justo creo que este es uno de los elementos que explica por qué a veces cuando, pues no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que puedo llegar a preguntarme cómo es que como individuos nos comportamos de una manera y en grupo nos comportamos de otra, ¿no? Parece que somos capaces de hacer cosas en grupo de las que no somos capaces si estamos solos. Y creo que el contagio emocional tiene mucho que ver eh, en una respuesta que se pueda dar a esta pregunta, ¿no? O a esta inquietud. Además del papel que tiene la atención en la noción de emoción colectiva que defiende Brady y del papel que tiene el contagio emocional, está también la conformidad afectiva, que es una especie de disfrute que se experimenta al compartir estados afectivos con otras personas, ¿no? Entonces, el contagio emocional no es solo algo que ocurre porque estamos junto a los otros y frente a los otros y con los otros, sino que además existe una especie de goce, según lo que dice Brady, de estar en ese estado afectivo y de compartirlo con otras personas, ¿no? Lo que nos lleva a adherirnos a la emoción de los demás y aceptarla. Entonces eso explica también por qué las personas con las que compartimos creencias, con las que compartimos valores, con las que compartimos gustos, pues desarrollamos también unos lazos afectivos y tiene que ver justamente también con esta especie de adhesión y de disfrute que experimentamos al compartir experiencias afectivas con otras personas, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado, que es Brady. Y por el otro está Margaret Gilbert, que tiene una propuesta un poco distinta y que al menos a mí intuitivamente me parece difícil de sostener en términos ontológicos, pero yo he tratado en mi trabajo de investigación de no tocar el tema de la ontología de los grupos,
de si podemos hablar, por ejemplo, en el caso de Gilbert, que propone la existencia de sujetos colectivos o de sujetos plurales. No quiero entrar a preguntarme sobre este tipo de cosas, sino más bien quisiera concentrarme en el papel epistémico y en el papel práctico que pudieran llegar a tener propuestas de este tipo. Entonces, Gilbert propone que las emociones colectivas, así como las acciones colectivas, las creencias colectivas y las intenciones colectivas, son producto de un sujeto plural que emerge de compromisos conjuntos de las personas que integran el grupo. Entonces, ya este no es el caso, o no es el mismo tipo de explicación que propone Brady, en el que hay una agregación de emociones individuales que están juntitas como una sumatoria, sino que más bien hay una sola emoción colectiva que emerge de, de los compromisos conjuntos o implícitos, a veces también explícitos, que se generan entre los integrantes de un grupo para actuar, por ejemplo, pero también para sentir, ¿no? Ella, por ejemplo, tiene un trabajo muy interesante sobre la culpa colectiva, que es este trabajo de 2002 que estoy trayendo aquí a colación, perdón, pero que a mí también justamente por esto me parece poco intuitivo, a pesar de que trato de alejarme de las preocupaciones ontológicas. Sí me parece bastante difícil pensar, o sea, parece como mucho más fácil pensar en que los individuos que integran un grupo se comprometen conjuntamente a actuar, pero comprometerse conjuntamente a sentir suena un poco extraño. No obstante, creo que esta postura tiene algo valioso y es que por lo menos trata de entender los estados mentales, tanto las creencias como las emociones como las intenciones, en el mismo nivel de explicación. Y entonces eso hace que pues también puedan tomarse recursos explicativos de otros estados mentales para tratar de explicar las emociones colectivas. Y bueno, ella también va a tratar de defender cómo es que este compromiso no es un compromiso que tenga que ser explícito, sino que más bien es algo que va ocurriendo, ¿no? Y justamente por eso es que esto tiene que ver con una emergencia. Eh, y en ese sentido, pues también puede hablarse de un sujeto plural que no solo actúa en pro de un grupo a partir de los compromisos conjuntos de los integrantes del grupo, sino que también cree a partir de esos compromisos y experimenta emociones a partir de esos compromisos. Eh, entonces, creo yo que en esta propuesta de Gilbert, que en contraste con la de Brady, pues habla de la emergencia de un sujeto plural, también entran en juego procesos cognitivos, como esta emergencia misma del sujeto plural, ¿no? A partir de este compromiso implícito o explícito de las personas a actuar, a decidir, a planear y más controversialmente a sentir cosas como la culpa, eh, pues que hay una serie de cuestiones cognitivas en juego. Dentro de estos compromisos conjuntos también podemos pensar justamente en, como acabo de mencionar, la toma de decisiones, las intenciones a través de acuerdos y finalmente obteniendo a partir de estos compromisos conjuntos una emoción colectiva que nos motiva a actuar, ¿no? Que es una de las características principales también de las emociones, que nos motivan a actuar en función de cosas. Y si pensamos en Brady, que nos habla del papel epistémico que tienen las emociones colectivas, pues nos lleva a actuar, ¿no? Ya teniendo en cuenta esta postura de Margaret Gilbert, en función de cosas que son urgentes para los grupos, ¿no? Prioritarias. Entonces, pues ya habiendo hablado un poco sobre, muy rápidamente sobre lo que piensan Gilbert y Brady acerca de lo que son las emociones colectivas, quisiera también aterrizar estas reflexiones trayendo a colación algunos ejemplos de interacciones políticas en grupo
que creo que pueden ser ilustrativas y que nos pueden mostrar qué tanto de estas posturas de Brady y Gilbert nos pueden ayudar a entender las preguntas o las inquietudes que al inicio de esta presentación traté de plantear. Entonces, aquí quisiera abordar particularmente dos tipos de interacciones políticas en grupo o que tienen que ver con los grupos, que creo que no solo son muy contemporáneas del interés político actual, sino también urgentes, ¿no? Y que están sobre la mesa de diálogo de las discusiones, pues como en política internacional, pero también en política local. Entonces, para empezar por un caso amplio, pensemos en los derechos humanos de tercera generación. Los derechos humanos de tercera generación son parte de lo que se hizo al actualizar la Carta de Derechos Humanos de la ONU de 1948. Y estos derechos humanos se caracterizan particularmente por ser dirigidos a los grupos, ¿no? No a los individuos solamente, porque, bueno, los de primera generación son los derechos humanos que tienen que ver con los individuos, los de segunda generación, por llamarlos de alguna manera, tienen interés por las cuestiones sociales, los derechos sociales, pero los de tercera generación en particular abarcan preocupaciones que van más allá de los individuos y las cuestiones sociales, van más allá en términos de números casi, ¿no? De el tipo de individuos o de sujetos a los que se dirige, en este caso a los grupos, ¿no? Y tiene en cuenta preocupaciones globales sobre las comunidades del mundo. Los derechos humanos de tercera generación abarcan el derecho, por ejemplo, a un desarrollo sostenido de las comunidades, el derecho a la paz, a la autodeterminación de los pueblos, a la protección de los datos personales, que es interesante porque pues también capta preocupaciones de los años en que empieza a globalizarse el mundo, ¿no? En que los medios de comunicación empiezan a hacerse aún más masivos, entonces empieza a haber una preocupación por la protección de datos personales, pero también está la preocupación por el derecho a un ambiente sano, ¿no? No solo para los individuos, porque es un tema que no se puede tratar individualmente tampoco, sino para las colectividades y más ambiciosamente hablando, pues para la gran colectividad que significa la especie humana. Entonces, pues, estos derechos humanos de tercera generación ponen en evidencia las preocupaciones que vienen después de la Guerra Fría, ¿no? Y que llaman la atención sobre temas de orden global que conciernen a los grupos. Entonces, pues estamos pensando en un mundo que es el mundo de la década de los 80 en el que se inauguran este tipo de derechos humanos de esta índole, eh, y que considera a las colectividades humanas del presente, pero también la del futuro. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en este, que es el que me parece a mí más interesante, que es el derecho a un medio ambiente sano, estamos pensando no solo en el derecho que tenemos los humanos, que estamos ahora aplicando la Carta de los Derechos Humanos o buscando aplicarla, sino también las generaciones que están por venir, ¿no? Entonces, fíjense que estamos pensando en defender los derechos, los intereses de personas que aún no existen, por ejemplo, ¿no? O de personas que hoy en día son niños, que son infantes y que no tienen poder de decisión, que no tienen influencia sobre las acciones, o al menos sobre los impactos que tienen sus acciones a nivel individual sobre la especie humana en general o sobre los grupos a los que empiezan a pertenecer, ¿no? Su pequeño jardín infantil, el puesto de salud, etcétera, etcétera. Las instituciones a las que se empiezan a vincular. Entonces, me parece muy interesante también pensar en este ejemplo de los derechos humanos de tercera generación, porque pues aquí también se pone en evidencia
algo que ya les había mencionado sobre la propuesta de Brady, y es que justamente se está llamando la atención sobre las preocupaciones que tienen los grupos. En este caso, los grupos humanos y, si se quiere, el gran grupo de la especie humana, ¿no? Que está enfrentando una crisis climática de la que podría no salir avante. Eh, Así que, pues creo que este es un gran ejemplo de cómo las emociones colectivas tienen incidencia en casos particulares de interacciones políticas. Por otro lado, eh, y ya para ir cerrando la presentación, otro caso en el que yo he tratado de concentrarme más y que he desarrollado un poco más en mi trabajo de investigación tiene que ver con los encuentros entre víctimas y victimarios. Les mencionaba al inicio de la presentación que una de las razones que me llevó a interesarme por este tema sobre la relación entre emociones colectivas, sobre cómo funcionan nuestras mentes colectivamente eh, y las interacciones que tenemos políticamente hablando, tiene que ver con los procesos de justicia, reparación y no repetición que ha desarrollado la Comisión de la Verdad en el marco del proceso de paz firmado con las FARC. Y también he tratado de investigar acerca de otros procesos en los que ha habido encuentros entre víctimas y victimarios, como por ejemplo los que ocurrieron tras el apartheid en Sudáfrica y que también recogieron testimonios de víctimas de esta situación que generó muchísima violencia y muchos conflictos sociales al interior de las comunidades sudafricanas. Y tiene que ver justamente con estos encuentros y estas expresiones de testimonios en los que hay muchísima carga afectiva, ¿no? Entonces, creo que en estos encuentros hay llamados de atención sobre las autoridades, sobre las instituciones que pueden y que de hecho parecen ocuparse, al menos en estos casos particulares, de las prioridades que tienen los grupos en términos políticos, ¿no? Y aunque aparentemente parece que hay ciertas emociones que son negativas, como lo mencioné también, la rabia es una de ellas, por ejemplo, el odio, el resentimiento, podemos ver en estos encuentros y en las expresiones de estos testimonios, por ejemplo, si uno revisa el volumen testimonial de la Comisión de la Verdad, que recoge testimonios de víctimas, tanto pues desde distintos lugares de la sociedad colombiana, tanto militares y policías como campesinos, guerrilleros, familiares de todas estas personas, pues podemos ver que a pesar de ello, pues hay un papel que estas emociones están jugando y que es importante y que tiene que ver con la atención que sobre este suceso importante y sobre las prioridades de los grupos debería tener al menos la autoridad o las personas con el poder de hacer cosas en favor del restablecimiento de los lazos sociales sanos y de la convivencia comunitaria sana. Entonces, pues bueno, podemos ver una serie de expresiones, como ya lo decía, de distinto tipo en estos testimonios, en estos encuentros, entre ellos, por ejemplo, la ira, la tristeza, la vergüenza, el miedo, y que son indicadores individuales y colectivos de evaluaciones de estados de cosas que necesitan ser atendidos y que si uno piensa también en la tesis de Gilbert, de la que estuve hablando hace rato, pues también parece que hay unos acuerdos de las colectividades en donde hay sentires comunes, donde hay contagio emocional, donde hay conformidad afectiva también, y donde hay acuerdos que permiten a los grupos actuar como un solo sujeto, ¿no? Entonces, hay elementos que podemos rescatar
tanto de los aportes de Brady como de los aportes de Gilbert, a pesar de que son disímiles en cuanto a lo que entienden como emoción colectiva, que pueden servir para entender estos casos particulares de interacciones políticas en grupo. Es importante también tener en cuenta que en estas instituciones, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, que ha hecho un gran trabajo en estos encuentros, las emociones siguen viéndose como algo que tiene que expresarse, pero que es contrario a la racionalidad, ¿no? Y que eso también es reflejo de la dificultad de la que yo les hablaba, que he tenido a lo largo del proyecto de investigación y que tiene que ver con embonar dos cosas que parecen disímiles, ¿no? Lo que es sentir, emocionarse, y más en contextos de interacciones políticas que son violentas o que derivan de la violencia, en donde parece que hay una conexión con emociones que son más bien pensadas como negativas o que parece que no aportan nada políticamente hablando, al menos en términos de conciliación, ¿no? Que esa es otra cuestión que no desarrollé aquí, pero que es importante decirlo, y es que pues parece que hay como una tensión dentro de lo que pensamos que son las relaciones o las interacciones políticas, y es que hay unos tipos de interacciones que pueden ser violentas y otras que pueden ser conciliatorias, y parece que hay algunas emociones que se alinean más con un tipo de interacción política que con otra. Eh, pero eso es algo que hay que pensar mejor y que creo que eh, también se puede ver aquí como este pensar mejor también es una necesidad dentro de una postura como la de la Comisión de la Verdad, en la que se ve que parece que se entiende que las emociones son cosas contrarias al pensamiento. Entonces, aquí podemos ver en una parte de la introducción de uno de los volúmenes, que es el volumen principal de análisis, en el que se dice: la respuesta en estas situaciones es emocional, sin pensar, sin ver lo que hay de común en diferentes posiciones, y por lo tanto, estimulando respuestas automáticas sin análisis o diálogo. Entonces parece que todavía dentro de algunas instituciones, y probablemente así lo sea durante mucho tiempo y en muchos casos, pues hay dos posiciones distintas sobre lo que se considera que es valioso para el conflicto político y para la resolución del conflicto político en las interacciones políticas, y es las distintas posiciones que se pueden tomar y las formas en que se pueden solucionar según se enfrenten de manera emocional o de manera pensada, ¿no? Y también, ya para ir cerrando, el caso del que les hablaba, que es el caso sudafricano, posterior al apartheid, una autora que se llama Sonali Chakrabarty tiene justamente un libro que es sobre la rabia, se llama Sing the Rage, más bien como sobre la ira, en el que se habla justamente del valor que pudo haber tenido en los testimonios de las víctimas de estos procesos violentos, las expresiones de ira, y que fueron desechadas justamente por considerarse negativas y contrarias a la conciliación y el perdón, ¿no? Que son como objetivos de estos encuentros restaurativos. Entonces dice Chakrabarty: fundamentalmente, los comisionados parecían inseguros sobre cómo explorar el legado emocional de violencia podría ser fructífero para explorar los detalles del crimen, y por lo tanto terminaron promulgando una visión más convencional de qué emociones fueran apropiadas para la vida política. Entonces, creo que también trayendo a colación este ejemplo, que tiene que ver con procesos restaurativos y con narración de testimonios de crímenes violentos, puede verse también como las emociones en términos individuales y en términos colectivos también tienen un papel importante, y parece que dividen las emociones o las experiencias emocionales entre aquellas que son apropiadas y aquellas que no lo son para los fines de los encuentros entre víctimas y victimarios y la narración de testimonios
respecto a crímenes atroces. Ya para concluir, quisiera hacer un recuento rápido de algunas de los pensamientos con los que me quedo habiendo dado esta presentación. Una de ellas es que las emociones colectivas se encuentran motivadas por preocupaciones individuales de base, pero que coinciden con las de otros individuos, ¿no? Entonces, las razones o las motivaciones que nos llevan a agruparnos de maneras colectivas también tienen que ver con nuestras propias preocupaciones que son coincidentes con las de otras personas. Y en ese sentido, esas preocupaciones son informativas para las relaciones políticas, porque entran en juego cuestiones que nos llevan a agruparnos, como los símbolos y otros elementos que tenemos en común con otros individuos con los que integramos grupos. Y pues estas coincidencias, estos símbolos en común, nos llevan a tomar decisiones grupales en razón de ciertos intereses que también nos han agrupado. También es importante tener en cuenta que en la expresión de emociones colectivas influyen creencias, intenciones y toma de decisiones, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y que no solo las emociones son las que, a pesar de que nos motivan a actuar, pues no son ellas solas las que nos llevan a actuar, sino que también hay otras cosas de por medio, que son justamente aquellas a partir de las cuales nos hemos agrupado con otras personas. También creo que es importante tener en cuenta que dentro de estos procesos afectivos grupales hay involucrados procesos cognitivos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Entre ellos está la atención, el contagio emocional y la conformidad afectiva, como ya lo he señalado desde la propuesta de Michael Brady sobre emociones colectivas. Y también creo que a pesar de que pueden ser posturas disímiles en cuanto a lo que significa una experiencia emocional colectiva, pues hay ciertos acuerdos implícitos y explícitos, y creo que en eso también tiene razón Margaret Gilbert, que nos llevan a llegar a acuerdos para llevar a cabo acciones, planear colectivamente y actuar de manera intencional. Entonces, pues con esto quería cerrar. Les agradezco mucho por haber estado aquí, por haberme escuchado, y pues estoy atenta a comentarios, preguntas, sugerencias, y gracias. Muchísimas gracias, Diana, por la exposición, súper interesante y muy útil para las problemáticas que enfrentamos actualmente. Bueno, si en el público hay preguntas, los escuchamos, comentarios, bienvenidos. David. Muchas gracias, Diana, muy interesante. Yo te quería llevar un poquito al terreno ontológico, a pesar de que dijiste que no querías centrarte en eso. Después de escucharte, me quedé con la impresión de que, de hecho, la posición de Margaret Gilbert, que a ti te parece un tanto exótica, es una posición que es bastante razonable en este contexto de discusión, y entonces quisiera yo presionarte un poquito para que nos expliques por qué no quieres aceptar esa posición. Entonces, yo lo veo de la siguiente manera. Uno puede negar o no que hay emociones colectivas, quizá algunos filósofos que tengan inclinaciones muy nominalistas querrían decir que solo hay emociones individuales y que hablar de emociones colectivas es solamente que es una manera de hablar, pero estrictamente hablando no son reales. Uno puede sostener esa postura. Pero, por lo que te entendí, toda la discusión que estás dando se basa en la suposición compartida entre las diferentes personas que participan en ella de que hay emociones colectivas. Y pues, el objetivo de tu charla era precisamente contarnos algunas cosas sobre las emociones colectivas. Entonces, me parece lo siguiente: una vez aceptas que hay emociones colectivas, pues ya aceptas que hay una propiedad que pertenece a una entidad, que sería un grupo, una colectividad, y está claro a la luz de la discusión que tú también quieres atribuirle otros estados a esa colectividad. Hablabas de cosas como las preocupaciones de la colectividad, seguramente tú estarías de acuerdo en que los grupos tienen creencias compartidas, emociones compartidas, creencias compartidas.
compartidas, deseos compartidos, cosas de ese tipo. Y ya llegado a ese punto, uno se puede plantear la pregunta de por qué entonces no consideramos que esa colectividad es un sujeto. Entonces, si comparamos a la colectividad contigo, por ejemplo, que eres un sujeto individual, ¿realmente qué es lo que los diferencia? No me parece muy claro y por tanto no veo claro por qué razón querría uno atribuirle a una de estas dos entidades, a ti, la cualidad de ser un sujeto, pero al grupo no. Pues muchas gracias, David, por presionarme en ese punto, porque justo es un punto al que le he echado mucha tierra, del que he huido mucho y que lo he evitado constantemente, porque justamente, y en eso estoy de acuerdo contigo, me parece que hace sentido en términos prácticos pensar en hablar de sujetos colectivos, y por eso también traje a colación el caso de los derechos humanos de tercera generación, ¿no? Porque en términos jurídicos, por ejemplo, pues tiene sentido incluso hablar de el río como un sujeto, por ejemplo, ¿no? Para defender los derechos del río, que en último término son los derechos que tienen las comunidades a hacer uso responsable del río, ¿no? Y entonces en ese sentido uno podría pensar que defender un sujeto colectivo es importante, porque en términos prácticos tiene incidencia, ¿no? En la vida de las personas. Y no solo en la vida de las personas como personas agrupadas, ¿no? Y como personas que hacen parte de grupos, sino como individuos. Pero en términos ontológicos no sé bien cómo defender eso. Y no le encuentro mucho sentido. Entonces, me da cierto temor, aunque no, o sea, como que meterme en el terreno ontológico y tratar de defender la realidad de una entidad que pues claramente es distinta a una entidad individual y que no parece tener las mismas características como por ejemplo la conciencia, ¿no? Entonces, pues un grupo no tiene conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo dice uno que un grupo se emociona, ontológicamente hablando, si no puede sentir conscientemente como siente un individuo que sí tiene conciencia? Pero justamente es por esa razón que trato de no meterme en el tema ontológico, porque encuentro interesante de la postura de Gilbert justamente las aplicaciones prácticas que puede tener, ¿no? Y la incidencia que puede tener sobre la vida de las personas, al menos desde la explicación filosófica, ¿no? Al respecto. Eso es lo que diría por el momento. Muchas gracias. Muy bien. Alejandro. Hola, ¿me escuchan ahí bien? Sí, sí, sí. Sí. Ah, bueno, sí, yo tenía creo que es la misma pregunta de David, pero entonces voy a tratar de hacer como si fuera diferente, poniéndola al revés. Sí, creo que uno puede estar llevado como por consideraciones de parsimonia ontológica para tener una posición como reductivista con respecto a casos, por ejemplo, de lo que llaman intencionalidad colectiva. ¿Sí? Entonces lo que uno puede decir en ese contexto es que que una representación colectiva realmente es una representación compartida por un conjunto de individuos. ¿Sí? Entonces ahí uno lo que está haciendo es reducir a propiedades de individuos la supuesta propiedad colectiva. No sé si eso podría funcionar de una forma limpia en el caso de las emociones colectivas, porque si hay, por ejemplo, una protesta, uno puede quizás aventurarse a decir que la mayoría de las personas que protestan tienen rabia, pero uno no puede decir que todas, ¿no? De pronto haya por ahí unas cuantas que están asustadas, otras que están contentas de poderse expresar y así sucesivamente, pero bueno, dejando eso como un poco entre paréntesis, uno podría decir, bueno, quizás esas consideraciones, digamos, para evitar uno hablar de sujetos colectivos, de una entidad colectiva allí como, no sé, una hive mind, una mente de colmena, uno podría decir, no, realmente ahí lo que estamos hablando es de emociones individuales, las mismas de toda la vida,
que interactúan de maneras distintas entre los grupos, que habría como más bien redes de interacción emocional entre los individuos colectivos, que habría como una especie de dinámica dada por la dimensión social de las emociones. Y así como tú dices hace un momento, Diana, que los derechos del río son reducibles a los derechos de la comunidad para aprovechar responsablemente el río. En este caso, de pronto, cuando hablamos de emociones colectivas, sería como una especie de tag, pero lo que estamos queriendo realmente decir de pronto es que hay individuos con emociones en colectividades, que las emociones de esos individuos interactúan de maneras diversas entre sí. Y mi pregunta es entonces si es demasiado deflacionista para ti esa versión del asunto o si es una que te parece suficientemente adecuada. Muchas gracias, Alejandro. Fíjate que de hecho me gusta porque es deflacionista, porque justamente como estoy tratando de evitar la tarea de dar una explicación ontológica sobre qué son las emociones colectivas o si existen las emociones colectivas o si hay sujetos colectivos en realidad, pues una explicación deflacionista me ayudaría mucho porque es una manera como más o menos satisfactoria de dar respuesta a ese tipo de inquietudes sin comprometerme de lleno con algo que a lo mejor no necesito comprometerme, dado que creo que es mucho más prioritario el aspecto práctico, ¿no? Y estaba pensando, justo cuando estabas hablando de los aspectos como representacionistas que uno podría encontrar en estas experiencias colectivas de tipo afectivo, estaba pensando que a lo mejor, y para mí es difícil porque justo yo pues he estado como más involucrada con la literatura de propuestas representacionistas de la mente, pero a lo mejor para este tipo de casos sería más conveniente para mí, para mi propuesta de investigación, pensar en una aproximación corporizada, ¿no? Como de mente extendida o algo por el estilo, que podría incluir algo como lo que sugieres de redes de interrelaciones de experiencias emocionales, ¿no? Entre personas. Y me hiciste pensar, de hecho, en algo que yo no había como tenido en cuenta de manera al menos como particular, y es el hecho de que pues uno no se agrupa solo con un tipo de personas, ¿no? O sea, uno está en distintos grupos. Entonces, yo, por ejemplo, pues tengo grupos de amigas con las que salgo a bailar reggaetón, pero también tengo grupos de amigos con los que juego juegos de mesa, pero que nunca entrarían a bailar reggaetón. Pero también me agrupo con personas que son estudiantes del doctorado o me agrupo con mi familia en función de otro tipo de intereses, de estados afectivos. Y probablemente una explicación que dé cuenta de algo como sujetos plurales a través de una explicación deflacionista como la que me propones, pues podría ser interesante de explorar y de desarrollar, ¿no? Porque pues eso me permitiría, pues sí, como dar cuenta al menos de un aspecto de la ontología de los grupos y de los sujetos plurales que en términos prácticos sería útil para la propuesta general, ¿no? Así que sí, muchas gracias. Voy a seguir pensando en eso, pero creo que quieres decir algo al respecto, ¿no? Sí, sí, estaba pensando ya que no te molesta el deflacionismo ontológico con respecto a las emociones colectivas, que no recuerdo ahora un par de apellidos que tenía yo presentes al respecto, que hablan como de las trayectorias sociales de algunas emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la relación entre culpa, vergüenza, y cómo ese tipo de trayectorias también son
pues, mecanismos culturales que en algunos casos hacen parte de los mecanismos de control, de los mecanismos de poder que se instauran en una cultura, quién debe sentir qué, en qué momento y qué debe sentir después. Y quizás esa noción de trayectoria emocional pueda ayudar a describir el fenómeno que tú estabas presentándonos hoy de las emociones colectivas. Y me parece a mí, digo, repito, es como es bien deflacionista, porque en última es reducir la cosa a un conjunto de emociones que experimentan los individuos en sus interacciones. Gracias, Alejandro. Me gusta esto que dices sobre trayectoria emocional y no sé si te estás refiriendo como al tipo de procesos que a lo largo del tiempo ocurren y que transforman las emociones y que también están atravesados por ellas. Es que me estás haciendo pensar en un libro que leí recientemente y que me invitaron a comentar, que es un libro que escribieron recientemente Diana Pérez y Anthony Gomila sobre la segunda persona y la cognición social en la interacción humana y el papel que tiene en la lectura de estados mentales y la atribución de estados mentales la cognición social. Y entonces una de las tesis principales de su libro es justamente el lugar que tienen las emociones dentro de una especie de bucle dinámico en el que entran a jugar también las evaluaciones que hacemos de los comportamientos de los otros, entre otras cosas. Una de las cosas que entran a jugar dentro de ese bucle dinámico tiene que ver con el paso del tiempo al que están sometidas las emociones, las percepciones y las relaciones humanas mismas, ¿no? Entonces, pues ellos consideran que las emociones son muy parecidas a las percepciones. Yo también soy fan de la teoría perceptual de las emociones, me parece que explica muy bien muchas cosas de las emociones. En ese sentido, pues ellos dicen que la percepción no es como tomar una foto del ambiente, ¿no? Sino que la percepción es una cosa que ocurre a lo largo del tiempo. Entonces, si a eso te estás refiriendo con trayectoria emocional, como el tipo de cosas que suceden a lo largo del tiempo con las relaciones emocionales en las interacciones, particularmente en estas que son políticas, que son las que a mí me interesan, pues tiene mucho sentido pensarlo, porque eso también me ayuda a entender cómo es que podemos pensar en un sujeto plural, incluso teniendo en cuenta una explicación deflacionista, ¿no? Una explicación como mínima en términos ontológicos, que sería, pienso yo que podría ser suficiente para dar cuenta de todo lo demás que me interesa para hablar de emociones colectivas. Así que, pues muchas gracias. Qué interesante. No sé si alguien más tenga preguntas, comentarios. David. Bien, pues aprovecho para hacer un follow-up a lo que comentó Alejandro de la respuesta de Diana. Pero si tú adoptas la postura deflacionista, una pregunta que me parece que queda en el aire es si realmente hay emociones colectivas, ¿no? Porque si al final se reducen en las individuales, parece que el fenómeno de las emociones colectivas es solo algo, bueno, en fin, no, uno podría cuestionar que haya emociones colectivas dado que se reducen en las individuales. ¿Qué dirías en relación con esa? Pero yo meto la cucharada ahí, yo creo que ese es el punto un poco, por eso decía que mi pregunta era un poco la suya, pero al revés. Es, si uno es deflacionista, uno lo que está utilizando es emoción colectiva como una especie de tag, pero para referirse a dinámicas interindividuales, alguna cosa así. Qué pena la interrupción, gracias. Sí, es que gracias David y gracias Alejandro. Es que justamente esa es una de las dificultades de hablar de emociones colectivas, ¿no? En primer lugar. Y que por eso yo decía al principio de la presentación que pues genera inquietud uno hablar de emociones grupales o de sujetos grupales si uno piensa que los grupos y los individuos no comparten el mismo tipo de características, ¿no?
al menos en términos de procesos cognitivos, de estados mentales, pues no es lo mismo, ¿no? Y creo que una preocupación particular es la conciencia. Entonces, por ejemplo, sí, pues suena como bastante complicado pensar en decir que, como sostiene Gilbert, por ejemplo, un grupo de alemanes se siente culpables por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque ella, para decir eso, para poder defender eso, lo que tiene que decir es que la emergencia del sujeto plural, que es el que experimenta esa culpa colectiva, pues se obtiene gracias a que hay una especie de acuerdo entre todos en que está bien sentirse culpable. Lo estoy diciendo como casi de caricatura, que está bien sentirse culpable por lo que pasó, ¿no? Y está bien estar de acuerdo en eso. Y entonces, claro, uno ahí se pregunta, pero, o sea, ¿qué sentido tiene eso? Y por eso es que me parecía, y les decía que se me hacía contraintuitiva la propuesta, al menos en términos así como puramente conceptuales, porque pues sí parece que hay una dificultad ahí latente, como muy evidente, y que muestra que no es lo mismo decir que, o sea, como que parece mucho más fácil aceptar que hay un sujeto colectivo que actúa, ¿no? Porque como que llegar a acuerdos sobre cómo vamos a actuar, cómo es que en nombre de todos vamos a actuar, porque estamos de acuerdo en actuar de cierta manera, pues podemos decir que se actúa en nombre del grupo, pero que se siente en nombre del grupo, ¿cómo explicas eso, no? Y justo por eso es que quería evitar el tema ontológico. Porque de todas maneras me parece que la propuesta tiene algo muy valioso en términos prácticos, ¿no? Y que creo, por ejemplo, que tiene incidencia en terrenos tan reales como el jurídico. Y entonces, pues ahí sí creo que entraría a perder todo tipo de importancia en el, digamos, en el mundo real, si existe o no existe un sujeto colectivo, mientras los individuos se puedan ver beneficiados de la acción que tiene la expresión de la experiencia emocional, ¿no? Que es, por ejemplo, y por eso me gusta también la propuesta de Brady, llamar la atención sobre las cosas que son importantes para un conjunto de personas que tienen preocupaciones comunes. Sí. Caramba, lo deja uno Sí, pensando bueno, la vaina. y todavía hay mucho trabajo por delante, la verdad es que todavía me quedan muchas cosas por hacer, pero bueno, creo que más o menos por ahí iría la cosa. Alejandro, creo que quiere decir algo más. Creo que levantó la mano, pero la volvió a bajar. De pronto fue un error. David. Hola. Pues yo aprovecho la... Ay, qué pena, David, no, ya había empezado. No, pero no sé. Sí, era algo pequeño. Hágale. Que cuando yo hablaba de esto del tag, de la visión, perdón un segundito, no, qué pena, David, hable mientras estoy pasando al lado de alguien que está taladrando, qué pena. Muy bien, pues bien, es que yo iba a cambiar un poquito el foco de la discusión hacia José, en realidad, porque hace poco en un congreso que tuvimos, José estaba explorando una postura acerca de las emociones que me parece que es contraria a esa postura reduccionista que estábamos considerando hace un rato. Entonces, quizá José pueda desarrollar un poco ese punto. Era un poco la idea de que las emociones quedan como en un nivel intermedio, están un poco determinadas por lo que ocurre en el nivel individual, pero también hay unas dinámicas colectivas que influyen sobre las emociones de las colectividades, y entonces hay como una doble dirección de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Si eso es así, entonces quizás las emociones no se reducen, las emociones colectivas no se reducen a las emociones individuales. Sí, lo puedo explicar, pero quisiera primero escuchar a Alejandro para no cambiar de tema antes. Bien, sí, ya para poder move on. Cuando yo hablaba de esta visión deflacionista, no quería subestimar como el fenómeno que entiendo que Diana está tratando de investigar, en la medida en que yo sí creo que
hay algo que adecuadamente se pueden llamar emociones colectivas, como por ejemplo lo que llaman la culpa de los alemanes con respecto al holocausto, por ejemplo. Entonces esto es algo que hace parte de dinámicas sociales, políticas, etcétera, que me parece que no es simplemente metafórico, pero pues el asunto es el de la reducibilidad a lo individual y pues la parsimonia ontológica, que son como las preocupaciones que veo que Diana tiene identificadas. Era eso. No sé si José quería hablar de lo que estaba invitándole David a hablar. Sí, sí, sí. Y luego ya yo puedo recoger las 3 inquietudes. Perfecto. A ver, no sé por dónde comenzar. Claro, a mí lo que digamos, yo estoy pensando como en esto de lo que ya hemos hablado, que es la simpatía indolente, ¿no? Y entonces, pues la simpatía indolente es una disposición afectiva que se expresa a través de emociones. Y entonces lo que estoy pensando es que se expresa a través de emociones colectivas, no individuales. Porque la simpatía indolente es un sentimiento referido a situaciones en las que otro está siendo brutalmente tratado, ¿sí? Y que esa brutalidad es efecto de unas condiciones sociales, ¿no? Entonces, para poder explicar esas emociones colectivas a través de las cuales se expresa la simpatía indolente, yo me valgo de una teoría, de la teoría emergentista que defiende Juan Diego Morales, que es una teoría fisicalista no reduccionista que se rige por leyes intraordinales y transordinales. Y entonces, para decirlo lo más rápido posible, es la idea de que ontológicamente el mundo, digamos, hay como una base de la que se parte, que sería el mundo físico, que se rige por unas leyes y la interacción en ese mundo físico hace que emerja un mundo, por ejemplo, biológico, o un sistema mejor, un sistema biológico, y ese sistema biológico no se reduce, digamos, al sistema físico en la medida en que el sistema biológico se rige a su vez por sus propias leyes, ¿sí? No obstante, hay leyes transordinales, porque cuando ocurre algo en el mundo físico, va a ocurrir algo en el mundo biológico. Y de igual manera puede emerger un sistema, digamos ya, psicológico. Y lo mismo, como que este sistema psicológico se rige por sus propias leyes y en ese sentido no se reduce al sistema biológico, no requiere de él, pero hay unas leyes transordinales, de nuevo, que indican que si hay ciertos cambios en el sistema biológico, pueden haber ciertos cambios en el sistema psicológico, por ejemplo, como el caso de las personas que tienen daño en el lóbulo frontal. Un daño en el lóbulo frontal va a generar unos cambios en la psicología del individuo, ¿sí? Ahora, la manera en la que lo he estado explicando es a través como de una causalidad ascendente, es decir, he ido desde el mundo físico al mundo biológico al mundo psicológico, ¿no? Y luego uno puede continuar con el mundo, yo estoy hablando de mundo, pero quiero decir sistema. Y luego uno puede continuar con el sistema colectivo, ¿sí? Y es como que también dentro del ámbito colectivo hay unas reglas, por ejemplo, por decir cualquier cosa, en nuestro ámbito sería la Constitución de 1991, que nos rige y a través de la cual nos comportamos en la ciudad, ¿no? En el marco de lo que llamamos Colombia, ¿sí? Y esas leyes, digamos, legales, digamos, ese sistema colectivo que está regido por una reglamentación, digamos, legal,
de nuevo, no se reduce al psicológico porque no depende de él, no, está regido por sus propias leyes, ¿no? Y entonces, de nuevo, estoy hablando en este caso en una causalidad, digamos, de tipo ascendente, ¿sí? Pero también uno puede hablar de una causalidad en sentido descendente, y es que, por ejemplo, uno puede pensar en los casos los casos psicosomáticos, en los que uno, ante una situación que transforma su psicología, esa afectación psicológica afecta la parte biológica, ¿no? Y entonces allí uno podría ver como una causalidad de tipo descendente. Un cambio en el sistema psicológico puede generar un cambio en el sistema biológico, ¿no? Y entonces lo que yo digo es que, digamos, en términos evolutivos, uno puede encontrar protoemociones en los animales, y en ese sentido uno puede decir que los seres humanos nacemos, digamos, con unas protoemociones, ¿sí? Que no quiero hablar de emociones básicas porque luego hay ahí toda una discusión en la que a mí no me interesa entrar, pero seguro nacemos con unas emociones que nos permiten defendernos en el mundo, ¿sí? Subsistir, digamos, el miedo, el asco, parece que son emociones que nos permiten rápidamente responder al entorno y evitar una rápida muerte, ¿sí? Ahora, en la medida en que se va desarrollando nuestro cerebro y en la medida en que vamos y nuestro sistema conceptual, digamos, y vamos interactuando con el mundo, esas emociones se van complejizando, ¿sí? Entonces, el miedo básico que sentíamos se va, por ejemplo, complejizando al punto que llegamos a sentir miedo por el monstruo que está debajo de la cama, ¿sí? Pero luego ese miedo por el monstruo que está debajo de la cama deja de ser un miedo en otro momento y comenzamos a sentir miedo por Dios o por unas cosas más complejas, ¿no? Entonces, ahora, sentir miedo por Dios, por ejemplo, ya no se puede explicar de manera biológica, ¿sí? Sino que requiere una información del colectivo. Entonces, lo que yo digo es que las emociones se desarrollan a un punto tal que hay un momento en el que se requiere de la colectividad para que ellas, para dar cuenta de su contenido. Entonces, por ejemplo, la vergüenza sería una emoción que requiere de la colectividad. O sea, seguramente un Tarzán probablemente no vaya a desarrollar la vergüenza o no la vaya a desarrollar como la desarrollaría un individuo, por un caso como el alemán que tú citabas, ¿sí? Entonces parece que, pero las mismas emociones, digamos, básicas también se desarrollan de maneras diferentes desde lo básico hacia lo colectivo. Es decir, por ejemplo, la tristeza, ¿sí? Uno puede sentir tristeza por algo, digamos, por un motivo, digamos, personal, ¿sí? Por algo que le ocurre a uno individualmente, pero también puede desarrollar unas emociones en las que uno sienta tristeza por algo que le ocurre al colectivo, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que digo yo es que las emociones colectivas sin duda requieren de lo biológico, digamos, de esta causalidad ascendente, sin duda requieren de lo básico, digamos, pero también necesariamente requieren del colectivo. Es decir, las emociones colectivas lo son en la medida en que su contenido depende de la información que recibe del colectivo, que tiene que ver también con el desarrollo del lóbulo frontal, pero digamos, no nos interesa concentrarnos en eso, sino más bien en la manera en la que el individuo se desarrolla en su entorno. Entonces, por ejemplo, uno puede encontrar emociones colectivas para las que en algunos contextos no hay palabras, ¿no? O sea, creo que es amae, ya no la recuerdo bien, amae tal vez es una emoción japonesa para la que no encontramos sinónimo en el español, ¿no? Schadenfreude como que era otra emoción de la que se hablaba, que era como muy particular de Alemania, para la que no encontrábamos como un sinónimo. O sea, ese tipo de emociones son emociones que se desarrollan colectivamente, ¿sí? O sea, su contenido depende
de lo colectivo, y en ese sentido, en términos, digamos, de esta emergencia, se estaría hablando de una emergencia descendente en el sentido en el que va de lo colectivo hacia lo individual. Entonces, básicamente esa es la manera en la que yo explicaría las emociones colectivas. No, muy bien, muchas gracias. Fíjate, bueno, voy a empezar por esto último que estás diciendo, José. Y gracias, David, por traerlo a colación, porque me hacen pensar en algo que yo no había pensado, y es justo en esta dupla de emociones básicas y emociones complejas, ¿no? Porque, pues claramente, si uno va a defender algo como que hay emociones colectivas, pues definitivamente tienen que ser emociones complejas, o sea, no pueden ser para nada emociones básicas, y en ese sentido se alejan de la explicación biológica, al menos desde este como marco explicativo que tú estás proponiendo, ¿no? Que es como ascendente y que tiene relaciones causales de un nivel con el otro. Y entonces, yo creo que algo que a lo mejor voy a tener que hacer en mi trabajo de investigación, para poder hacer de esta explicación al menos del fenómeno mental, qué significa una emoción colectiva, que es como una parte que todavía me falta desarrollar bastante en el trabajo, pues puede dirigirse hacia la explicación que tiene que ver con las emociones colectivas, porque como tú lo estás señalando bien, pues una emoción colectiva tiene relación con las emociones individuales, sin duda. Y probablemente pues es un proceso complejísimo que tiene involucrados un montón de individuos, o sea que pueden ser desde 2 hasta cientos de miles. Que, claro, o sea, como que sí entra en conflicto con lo que proponía hace rato Alejandro, que yo, pues al parecer no había entendido bien cuando hablaban de explicación entonces deflacionista, ¿no? Porque si entiendo lo que dijo David con respecto a esto, a esta propuesta deflacionista a la que me motivaba Alejandro, pues es una propuesta donde la explicación de lo colectivo se reduce a lo individual, ¿no? Y yo, o sea, esa sería la salida fácil para mí, para no tener que meterme demasiado con los temas ontológicos, y con eso también con las explicaciones mentales de lo que significa que un sujeto colectivo experimente colectivamente una emoción, o que haya algo como emociones colectivas, incluso si uno descarta la explicación del sujeto plural. Pues sí, no puede ser tan débil a lo mejor. Voy a tener que pensar mucho más en esto, porque sí me dejas mucho en qué pensar, porque claro, o sea, no, a lo mejor no, sí, no sé si basta con solo evitar el tema ontológico para explicar cómo es que en términos mentales la emoción colectiva puede aportar algo a los casos en los que estamos hablando de interacciones políticas, ¿no? Y de conflictos entre personas. Sí, Alejandro, claro, agrega lo que consideres justo. No sé, creo que la cosa puede estar un poco más complicada todavía a partir de lo que estabas comentando a propósito de lo que nos describía José, la postura que propone José. Y es que yo creo que en muchos casos las emociones de las que uno quiere hablar como emociones colectivas, pues esas emociones que entran como en estas trayectorias de interacción, incluyen el tipo de emociones que a veces llaman emociones básicas, ¿no? La rabia, el miedo, ¿sí? Hay un montón de Se fue. propuestas así como de los defensores Se fue un poquito la de señal. emociones básicas y bueno, todas estas teorías que ustedes conocen. Los últimos como 10 segundos no te escuchamos. Ok. No, decía que, bueno, que hay muchas
de soluciones. En un momento, Ekman hablaba de algo así como, me volví a ir, supongo. ¿Aló? ¿Me volví a ir? Sí, Bien, en algún momento, Ekman sí, hablaba, por ejemplo, de familias de emociones, como para explicar la relación que hay entre rabia e indignación, ¿no? Y algo parecido a lo que mencionó José, como no, mire, es que estas son como más simples, más básicas que otras. Um, pero ustedes saben que eso es súper problemático por un lado, pero el punto es que uno quiere decir que las emociones que Ekman pone en su lista de emociones básicas también son colectivas. Miedo colectivo. Entonces piensen en las noticias falsas o en la desinformación. Son campañas de miedo, ¿cierto? Entonces ahí lo que se acude es a una emoción básica. Y yo creo que sí, sí, hay un reto ahí es explicar esas interacciones entre emociones básicas y emociones como más complejas, ¿de acuerdo? Digamos, la gracia de Tarzán, por eso es que Tarzán para hace 100 años andar con un taparrabos en la selva es porque no sentía vergüenza, ¿no? Ahí es un buen punto. Pero hay interacciones, ¿no? Vergüenza, culpa, ira, miedo. Bueno, entonces sí puede ser eso, digamos. Creo que la cosa puede complejizarse, perdón, un poquito más. sí, yo lo diría diferente, que pena interrumpo. Yo diría digamos, complejizarse, pero con un sentido muy particular y es, o sea, yo digo, como que no es que haya un sinsentido acá, sino que más bien sí está la tarea de explicar cómo es que, por ejemplo, el miedo es una emoción que uno puede encontrar en los animales y también lo puede encontrar en los grupos sociales humanos, ¿no? Que ya es algo mucho más complejo. Tiene que haber una ruta que permita explicar eso. Por eso a mí me gusta esta teoría de Juan Diego, porque me permite como trazar esa ruta de manera como muy clara, al menos para lo que a mí me interesa. No, suena muy interesante. Gracias, gracias a los dos por sus comentarios. Y me parece que la charla, o sea, Juan Diego tiene una charla en este ciclo de conferencias, ¿verdad? Que creo que no la he revisado, pero me parece que la he visto por ahí, entonces la voy a revisar. Y bueno, José dijo algo en respuesta a lo que mencionaba Alejandro, que yo también estaba pensando mientras Alejandro hablaba sobre las emociones básicas y complejas, y es que pues el hecho de que Ekman haya dicho que hay unas emociones básicas y que sí parece que hay un correlato neuronal, cerebral, que puede explicar como ciertas coincidencias entre los seres humanos independientemente de la cultura y todo esto, eso no significa que esas mismas emociones, por ejemplo el miedo, la rabia, el asco, la sorpresa, se puedan expresar en términos complejos, ¿no? Lo que pasa es que eso depende de otro tipo de elementos como el nivel de complejidad perdón, me distraje porque me entró una llamada, el nivel de complejidad del lenguaje y del uso de conceptos, por ejemplo, que eso también me pareció súper interesante en el libro los invito a leer ese libro de Diana y Anthony Gomila, y es que el uso de conceptos, y esto también lo había señalado, por ejemplo, eh, eh, una filósofa de apellido Tapolet, que ahorita se me olvidó su nombre, pero su apellido es Tapolet, y es que pues el uso de conceptos también hace que las emociones sean más complejas, ¿no? Y eso también se aplica a los grupos, ¿no? Porque justamente es dentro de los grupos y gracias a las interacciones con las otras personas que desarrollamos conceptualmente nuestras ideas, ¿no? Y las volvemos más complejas. Pero sí, Cristín Tapolet, muchas gracias. Sí, ay. Y sí, creo que hay un montón de cosas que pensar con respecto a esto porque, pues sin duda, sí creo que ahora que están discutiendo sobre todos estos niveles de explicación para dar cuenta como de la parte más ontológica de las emociones colectivas en términos mentales, pues sí, sí es importante como llamar la atención sobre las emociones complejas y cómo las emociones complejas operan dentro de los grupos, ¿no? Y no solo dentro de los individuos.
Entonces, pues bueno, eso es una tarea que tengo por delante bastante complicada, pero que me motiva mucho a seguir adelante para responder a algunas de estas otras inquietudes que tengo. Diana, si quieres toma la palabra. Bueno, voy a leer lo que dice Diana, pero estaría chévere que hablara. Yo me atrevería a apostar porque el vínculo para la experiencia emocional colectiva está sustentada por creencias compartidas, como por la información del colectivo que precisaba el profe Tobar, y no por una explicación ontológica de un mismo sujeto colectivo, ni solamente por la suma de experiencias individuales. Sí, de acuerdo. Bueno, y dice que está en la biblioteca, entonces creo que por eso no activa su micrófono. Sí, muchas gracias, Diana. No, gracias a ti. Sí, sin duda, en eso estoy de acuerdo contigo y creo que, pues si la explicación no se puede reducir a una sola de esas cosas, creo que la explicación es más compleja y que tiene que ver, justo por eso también traje a colación, aunque no hice suficiente énfasis en la charla al respecto, pero claro, también entran en juego las creencias compartidas, que son este tipo de cosas que yo mencionaba al inicio de la presentación, que creo que hacen parte de las características que hay que señalar para poder explicar mejor qué son las emociones colectivas y cómo es que influyen en las interacciones políticas y qué relación tienen con ellas, ¿no? Y tiene que ver justamente con las razones por las cuales nos agrupamos con las personas, ¿no? Y es justo por los símbolos compartidos, por los gustos compartidos, por las creencias en común, eh, pero también creo que una lección que saco de esta reunión y de los aportes que ustedes han hecho a esta conversación es que no puedo descuidar tanto como yo quería el aspecto ontológico, porque sin duda también ayuda a abonar a la explicación sobre qué es lo que nos lleva a agruparnos y por qué son importantes las emociones colectivas para nuestras interacciones políticas, ¿no? Y de otros tipos. Sí, yo Así. quisiera decir algo sobre eso que todavía, digamos, es algo que yo todavía no tengo claro, la verdad tampoco, que me parece difícil, pero yo creo que lo importante de las emociones colectivas, a ver, a mí también me suena raro pensar en que el colectivo tiene una emoción, digamos, ¿no? Eso para mí no tiene sentido, porque como tú decías en algún momento, una persona puede estar en una marcha feliz y otra puede estar súper iracunda. De hecho, yo haciendo teatro del oprimido lo he descubierto. En el teatro del oprimido es un grupo haciéndose máquina, digamos, generando un instrumento, digamos, colectivo. Y cuando uno conversa con las personas al final de la experiencia, se da cuenta que estaban pensando en cosas absolutamente distintas. Pese a que estábamos actuando de manera muy armónica, cada uno estaba en su mundo, o sea, voladísimo en sus cosas, ¿no? Pero se logra, o sea, si uno lo ve desde afuera, está trabajando armónicamente, ¿no? Entonces digo yo creo que lo importante de las emociones, digamos, esta es mi hipótesis, lo importante de las emociones colectivas no es, digamos, el hecho de que sea un individuo colectivo el que las experimenta, sino el hecho de que el individuo las adquiere colectivamente, es decir, para experimentarlas se requiere del colectivo. Pues, por ejemplo, la ira. La ira puede ser una emoción básica, digamos, una emoción que no requiere del colectivo, pero se puede complejizar al punto de que se puede experimentar de maneras diferentes. Es diferente, digamos, por decir algo, es diferente la ira que yo siento con mi hermano, con mi amigo, con mi mamá, a la ira que yo siento frente a un grupo político o frente a una persona que representa a un grupo político, ¿sí? El contenido de esa emoción es diferente y depende plenamente de la manera en la que yo me haya desarrollado, de la manera en la que me haya educado, ¿sí? Entonces, de hecho, qué emoción, qué sentimientos, qué afectividad tenga yo frente a un grupo o frente a un representante de un grupo político va a depender en gran medida de la manera en la que yo haya sido educado políticamente, de las interacciones que yo haya tenido, de la vida que yo haya llevado, ¿sí? Entonces digo,
lo que hace, lo que le da el contenido de la emoción colectiva o lo importante de la emoción colectiva no es que la experimente en T1 un colectivo, sino el hecho de que el individuo la adquiera necesariamente a través de la colectividad. Fíjate que justo esa es una de las razones por las que yo le estaba huyendo a la explicación ontológica, y es que me parece que a pesar de que nos agrupamos con otras personas en función de las coincidencias que tenemos con ellas, algo que ocurre dentro de las dinámicas de grupos es que no estamos de acuerdo en todo, y no todos pensamos igual a pesar de que coincidamos en cosas, ¿no? Entonces, dentro de los grupos, pues todo el tiempo hay desacuerdos con respecto a cómo vamos a proceder en nombre de todos, porque hay varias cosas que nos unen y que nos interesa para defender cosas que son importantes de manera individual, pero que logramos mejor colectivamente, y que parece que hacen que la existencia de un sujeto plural sea difícil de defender, justo como en términos de lo que es real, ¿no? De si existe o no existe la emoción colectiva. Entonces, fíjate que algo que tú estás señalando me hace pensar también como en que hay dos aspectos. Tú estás diciendo que lo que te parece como crucial es la forma en que incide en el individuo el colectivo, ¿no? Pero yo creo también que es importante verlo hacia el lado contrario, justamente por lo que, y por eso me parece interesante también la propuesta de Brady, lo que se hace hacia afuera, ¿no? Lo que hace el grupo a partir de los individuos. Y es justamente llevar a cabo acciones que son motivadas, en este caso, por emociones, que quién sabe cómo funcionan, si es por acuerdos implícitos o no, en algunas ocasiones sí, en otras no, pero que nos llevan a actuar en pro de todos los que estamos interesados en una cosa, a pesar de los desacuerdos. Y además de las cosas que el grupo, o sea, creo que, sí, además de las cosas que el grupo puede hacer en pro de mi propia individualidad, ¿no? O sea, creo que se puede ver en esa dirección en que tú lo estás planteando, que es como más hacia el individuo, pero también creo que se puede ver hacia afuera del grupo, hacia los otros grupos, hacia los otros individuos. Sí, Sí. pero sabes que en ese caso yo tengo la idea, esto es como hipotético, la verdad, pero yo tengo la idea de que, a ver, ¿cómo lo digo? No sé, o sea, es que estamos hablando ya como de acciones, ¿no? Y en efecto las acciones son motivadas por una afectividad, por unas emociones, pero que una acción colectiva en efecto sea motivada por unas emociones, me parece a mí que no implica de ninguna manera, casi que me atrevería a decirlo, que este colectivo esté experimentando las mismas emociones, ¿sí? O sea, que los individuos del colectivo estén experimentando todos el mismo tipo de emoción. Exacto, exacto. Ya. No me parece que haya eso, no me parece que haya eso. Pero sí, lo que sí diría yo es que todos están experimentando emociones colectivas, pero no las mismas emociones, no la misma emoción colectiva, es lo que quiero decir. Yo creo que eso depende del caso, ¿no? En algunas oportunidades, y depende del número de personas, por ejemplo, o sea, creo que depende de una gran cantidad de elementos, entre ellas cuántas personas están agrupando, justamente cuáles son las relaciones que existen entre ellos, si hay relaciones de poder dentro de ese mismo grupo, cuáles son las intenciones a partir de las cuales se están agrupando. Sí, creo que son cosas, o sea, son un montón de cosas que incluso pueden ser como muy pequeñas y demasiado sensibles al contexto, que a veces también me hacen pensar que es difícil decir unificadamente sobre las emociones colectivas como dar una misma explicación sobre las emociones colectivas, teniendo en cuenta que el contexto puede hacer que el grupo varíe de muy distintas formas y que haya convergencia emocional o no, ¿no? O sea, podríamos estar actuando bajo los mismos intereses, pero no estar sintiendo las mismas cosas. Ajá.
Y en ese sentido, algunas veces puede que las emociones tengan cierto grado de influencia y otras veces no. Entonces, ahí es donde la explicación sobre la emoción colectiva puede quedarse corta y no dar cuenta de, bueno, es que probablemente no pueda dar cuenta de todos los casos nunca, ningún tipo de explicación sobre las emociones, ¿no? No creo que haya como explicaciones unificadas al respecto tampoco, ni que se Sí, puedan dar, ¿no? sí, no, bueno, en eso estamos de acuerdo, pero una parte en la que me perdí y es, o más, no me perdí, más bien me genera una pregunta, y es, ¿cuál es el límite de las emociones colectivas? ¿Qué tanto es tantito, como dicen los mexicanos, ¿no? O sea, el problema de la granularidad también. ¿Cuándo decimos que una emoción es colectiva? ¿A partir de 2 personas? ¿O de 3? ¿Cuáles son las Y características? también, y, y Ajá. ta- y también cuándo podemos decir que las emociones colectivas están participando, digamos. O sea, porque por lo que acabas de decir pareciera que no es necesario que siempre estén participando, pudieran en otras ocasiones. Bueno, al menos en función de las acciones que desempeña el grupo, yo creo que no necesariamente. O sea, un grupo puede actuar eh, en razón de otras cosas distintas a las emociones. Ujú. Pero hay otras ocasiones en las que las emociones son las que nos llevan a actuar. Y eso incluye las acciones colectivas. Eh, yo creo que de todas maneras, un criterio que puede servir para decir cuándo una emoción es colectiva, justamente, es pues que reconozcamos, y por eso traje a colación este elemento que saca a colación Brady en su propuesta, y es el de la conformidad afectiva, ¿no? O sea, no solo me doy cuenta que los otros están experimentando la misma emoción que yo, o sienten igual rabia como yo, o sienten igual vergüenza como yo, o lo que sea, o alegría, sino que también yo, como que todos estamos aceptando que estamos experimentando el mismo tipo de emoción. Hay una especie de ahí acuerdo implícito, o como de conciencia implícita, o sea, usando el término conciencia de una manera súper light, ¿no? Como que todos somos conscientes de que estamos experimentando lo mismo, todos estamos, bueno, conscientes. Sí, no sé qué otro término sea mejor para decirlo, pero al menos parece que nos percatamos, es que estaba pensando en awareness, nos percatamos que los otros están en una experiencia emocional parecida a la nuestra, ¿no? Están enojados y por eso están marchando así como estoy marchando yo, están inconformes, están descontentos, sí, pero sí, no, es algo sobre lo que voy a tener que seguir pensando todavía y sobre lo que espero pues poder contarles en una próxima oportunidad algo un poco más desarrollado, ¿no? Y que yo creo que muchas de las cosas que ustedes me han dicho hoy me han hecho pensar sobre cosas que tengo que trabajar y que me podrían servir para avanzar en este proceso, en este proyecto. Genial. Eso Muchas hace gracias. parte de los objetivos de este ciclo, de hecho, porque a todos los invitados les hemos dicho que presenten su trabajo, el trabajo que están, digamos, desarrollando en el momento, ¿no? Justamente para que este diálogo sirva de alimento. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias a todos los participantes. A Alejandro por sus comentarios tan ricos, a Diana, a todos, a David. Eh, con esta conferencia terminamos el ciclo por este año, es el cierre, una conversación muy enriquecedora, la verdad también para mí, pues por los temas específicos que también yo trabajo. Diana, un abrazo gigante, muchas gracias por acompañarnos, muy interesante el tema. Y nos veremos entonces la última semana de enero con una nueva charla del ciclo de conferencias Filosofía de la Mente y Cognición.
Gracias José, gracias David y gracias a todos por estar aquí, por escucharme un ratito y por compartirme sus apreciaciones. Muchísimas gracias. Genial, muy bonito. Gracias a todos. Nos vemos.